Buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una velada más a la última filmoteca, el último reducto del cine. Hoy traemos el programa de ayer, ¿no? O sea, lo hemos retrasado un día por cuestiones de horario, por cuestiones de todo. Y vamos a hablar de un obrón absolutamente imprescindible, de uno de los genios del viejo Hollywood. De viejo Hollywood que ya hemos hablado en muchas ocasiones y que al final pues explotó la gallina de los huevos de oro, la gallina de aquellos magníficos poetas y esos magníficos cineastas que se dedicaban a hacer obra maestra tras obra maestra y lo comercializaron en forma de cadena, ¿no? Y este poeta, en concreto, lo veis en el título, es Frank Capra, italoamericano, ¿no? Se mudó a América muy temprano, a una edad muy tierna, muy joven, y desarrolló toda su carrera allí. Luego hablaremos también un poco de la carrera de Frank Capra, de los inicios humildes que tuvo, etcétera. Pero más concretamente venimos a hablar hoy del film Caballero sin Espada, del año 1939. Antes de nada, antes de pasar a la sinopsis, empezar con esta dialéctica habitual, empezar a hablar de todo un poco, damos la bienvenida, un saludo como siempre, al maestro don Alberto Agudo. Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jonás. Aquí estamos otra noche más, comentando esta vez sí, un buen filme, un muy buen filme. Pues sí, sí, la verdad que pues un obrón vamos, antológico, de hecho. Es decir, toda la época de los 30, vamos, toda la etapa de los 30 y de los 40 de Frank Capra es absolutamente excelente y está a un nivel brillantísimo y además el estilo de Frank Capra, como ya hemos hablado, es muy fácil de distinguir. Es decir, es un carácter idealista, pero nunca fuera de la realidad, muy potente, muy fuerte. Claro que era posible enarbolar en esos años por todo el sueño americano, si bien ya existía cierta decadencia, ¿no? Del vicio del modelo, en virtud del cual se instaura todo este turbocapitalismo posterior que estamos viendo hoy en día, prácticamente su culminación, ¿no? Dado que hace poco China ha superado en riqueza a Estados Unidos, entonces vemos el fin de un imperio o más que el fin de un imperio, a lo mejor la decadencia absoluta de un imperio y más o menos su lucha ahora por la hegemonía, ¿no? Entonces estamos en un momento, hay que tener en cuenta que estamos en un momento pues importantísimo de la historia de Estados Unidos, Hollywood, la propaganda, etcétera, y pues la industria estadounidense, etcétera. Entonces voy a empezar yo, si quieres, el otro día lo hiciste tú, por una pequeña sinopsis del film y empezamos a hablar un poquito. ¿Te parece? Fenómeno. Antes de nada, saludar al chat. Viti1982, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Y Trineo de la Memoria, ya un habitual. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Dice Trina de la Memoria, Abuelita Capra, un director top y una obra top. Vamos a hablar un poco de Capra. Vamos a empezar por la sinopsis. Bueno, Caballero sin Espada básicamente sigue a lo mejor un poco el modelo de las historias de Frank Capra en algún sentido, ¿no? Como, bueno, podemos ver similaridades, o sea, similitudes, perdón, por ejemplo, con la película de... no me acuerdo, joder, no me saldrá el nombre en español, Mr. Deeds Goes to Town, que es... ¿Cuál era El el secreto título? de vivir. El secreto de vivir. Pues un poco sigue la misma línea argumental. Es un hombre que por ciertos chanchullos políticos y por la muerte repentina de un senador concreto de los Estados Unidos, pues los colaboradores políticos, los senadores, el Senado, tiene que elegir a un nuevo senador, ¿no? Y un senador, pues es una imagen de senador concreta en virtud del cual pues puedan seguir haciendo sus chanchullos políticos, vamos a decirlo así, sus chanchullos económicos, mercantilistas y políticos dentro pues, del Senado del Capitolio de Washington. Y pues de rebote van a dar con el señor Smith, con Jeff Smith, interpretado por James Stewart, un papelón buenísimo y que además en su época joven destaca por este tipo de papeles, ¿no? Por estos papeles de inocentón, como vemos también en Qué bello es vivir, etcétera. Y bueno, pues digamos que este senador tiene un carácter idealista, ¿no? No tiene la idea de la política corrupta que tenemos casi todos hoy en día, ¿no? Por haber visto ya precedentes y precedentes y precedentes. Entonces, pues va con el objetivo de verdaderamente desempeñar un buen papel como senador y los que están detrás de su alzamiento como senador, pues lo que quieren es llevar a cabo un chanchullo político y coger a un tío que se le pueda manipular fácilmente. En ese sentido, muy similar el inicio de la trama, en cierto sentido, al secreto de vivir. Y bueno, pues irán sucediendo una serie de contingencias.
en virtud de las cuales Jeff Smith, Mr. Smith, se enterará de que pues de que le han cogido precisamente para efectuar sus chanchullos políticos porque él no se entera de nada. Y él, pues a la vez tendrá sus proyectos, ¿no? Su proyecto de verdaderamente, él es un patriota convencido, y entonces, pues su proyecto de verdaderamente, pues, ayudar a la nación a través de su aportación, ¿no? Y aquí vamos a ver esta dialéctica todo el rato entre los políticos corruptos que intentan tirarle la carrera porque se entera de todo el fregado, y Jeff Smith, pues, intentando hacer su justicia particular. Entonces, a partir de esto vamos hablando, si te parece, de agudo. No sé si quieres ¿Dónde añadir empezar? algo. Bueno, bueno, a ver, lo que ha dicho sí, en eso. Ya, o sea, es correcto, vamos, lo suscribo, vamos, yo haría esa sinopsis, vaya, que es así. No sé cómo comenzar, bueno, puedo dar la calificación ya, ¿no? El juicio, el primer juicio, no a bote pronto. Pero sintético, vaya, ¿no? Al final, bueno, esto ya más particular, más psicológico, ¿no? Bueno, psicológico no tampoco, más personal, ¿no? A mí, es que al final siempre Capra, por lo menos a mí, consigue siempre emocionarme en todas sus películas. Además con una emoción sincera, sin manipulación, sin efectismo. A diferencia, ¿no?, de otros, como hemos hablado de emocionalismo y todo esto. Y además esta ausencia de efectismo se traduce siempre en una fuerza dialéctica, que está inherente no en el discurso que los personajes emiten en la película, sino en la misma estructura de su película, de la película, vamos. Y en esta película Capra hace es una sátira, claramente, no es una alegoría, no hay elementos abstractos, estructurales, ¿no?, de gran calibre, pero hace una obra solidísima, solidísima. Mira que el tema es candente, polémico. Pues como te metes en el terreno de la política, pues puedes caer en ciertos particularismos, al final involucrarte en meros tejemanejes burocráticos y no despegar de ahí. Y Capra es capaz de hacer otra obra universal, otro peliculón que, bueno, que también hablaremos con sus contrapuntos, algún discurso en torno también a su contexto histórico, etcétera. Y bueno, a ver, esta película se enclava en el 39. Fíjate el contexto histórico ya. La Segunda Guerra Mundial está... no sé en qué mes se estrenó, pero vamos, es el año de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este último año del periodo entre guerras y el inicio de la Segunda Guerra Mundial es un año para el cine importantísimo también. Otros también, pero fíjate, este es el año de lo que el viento se llevó, de esta película, de Cumbre Borrascosas, y ya bueno, si hablamos de Francia, La regla del juego, de Jacques Renoir, hay que coger también la historia del último crisantemo, de Mizoguchi, Medianoche, Tú y yo, o sea, La solterona, o sea, La diligencia de John Ford, es decir, un año apabullante, mucho. Un año apabullante. Uh-huh. Es un año apabullante de primer nivel. Y bueno, esta película, pues no sé si la puedo considerar, no, una obra más. Esta es muy, muy buena película. Porque es una película además que no cae en ningún tipo de maniqueísmo burdo, esto ya lo hablaremos. Es decir, no se ve solo a los inútiles corruptos, ¿no?, frente al santurrón de turno. Se muestran los pecados y también los defectos del propio protagonista, ¿no? De no conocer las estructuras dialécticas del poder, que son dialécticas necesariamente, porque la realidad es dialéctica. Es de lucha, necesariamente, de partes enfrentadas unas a otras por intereses. Ahí está la realidad como conspiración, lógico, claro. Es que la historia, el motor de la historia no es la lucha de clases, es la conspiración entre muchísimo grupo de poder. Y luego hay estratos de clases, o sea, es uno de los motores de la historia, pero no se reduce la historia a la lucha de clases, ¿no? Uh-huh. Ni a lucha de estados tampoco. O sea, hay muchas escalas, hay muchos matices y muchas épocas históricas, ¿no? Lo que hemos hablado, hay muchos ritmos, no es lo mismo en el siglo XV que en el siglo XIX. Las velocidades cambian, las tonalidades, todo, ¿no? Entonces, en esta película, Capra refleja eso en su estructura dialéctica, ya no en el discurso de los personajes, cómo golpea, vamos, cómo muestra toda la sociedad del espectáculo, el papel de la prensa, como la prensa, la prensa como perrito faldero, como mercenaria del gran capital. Aquí no habla de un gran capital abstracto, habla de un gran capital particular, ¿no?, dueño de un estado. Luego vemos en la película, vamos, claramente como, ¿no?, Claude Rains, que hace un magnífico papel, ¿no? Hace de senador, ¿no? Hace de senador que calumnia, intenta tirarle, ¿no?, destruirle, desbaratarle, expulsarle, ¿no?, del consejo a James Stewart. Vemos como al final se derrumba, ¿no? Se derrumba, acaba admitiendo, ¿no?, en ese fuero humano demasiado humano que se acaba despertando, acaba, bueno, admitiendo su error, ¿no? Entonces es una película muy rica en matices, muy fuerte, muy potente, Uh-huh. muy potente.
Es una película que corre el riesgo, y dada la doctrina, ¿no? Y dada nuestra crítica doctrinaria, corre el riesgo, mejor dicho, de caer en un fundamentalismo democrático, ¿no? La democracia como el sistema más perfecto de la historia, es el producto más desarrollado, ¿no? Como el producto más desarrollado de la civilización, o democracia dictadura, ya la posmodernidad ni te cuento, y ya hablaremos del cinismo de la política, de la posmodernidad de la política, ¿no? De democracia y dictadura, que me hace gracia ahora esto, que se hable, y lo que se ha convertido en los congresos y todo, porque bueno, en fin. Y no cae esta película en este tipo de fundamentalismo, aunque parece que va a tender, ¿no? Va a ser una apología, hace apología realmente de los ideales americanos, o sea, ¿no? de los padres fundadores de la patria, pero no de todo, o sea, de los padres, no de las estructuras de poder, todas las estructuras de poder que conformaron, ¿no? O que erigieron como producto último la Constitución. No cae en ese discurso en un discurso relamido. O sea, la obra de Capra es una obra con mucha lucidez y con muchos contrapuntos. Esta bote pronto y luego ya seguirá. Vamos a ver. Yo, por mi parte, uno de los matices más inteligentes de la película es precisamente la relación que establece Frank Capra entre el senador y Jeff Smith, en este caso James Stewart, ¿no? Entre el senador, bueno, uno de los senadores más importantes, ¿no? Lleva en el cargo 20 años, etcétera, y es de la propia ciudad. Y Frank Capra establece la relación entre el personaje interpretado por James Stewart y este gran senador que está metido en toda la corruptela de lleno, etcétera. Y pues en virtud de esta relación, estos personajes ya se conocen del pasado, dado que pues este senador era amigo del padre de James Stewart, del personaje de Jeff Smith. Y pues eso, empiezan hablando, ¿no? De la lucha por las causas perdidas que efectuaron él y su padre, etcétera. Y esto es un punto clave en la película. Es un punto que dota de matices todo el resto, ¿no? Porque de no llegar a existir esta relación entre ambos, no habría ningún sentido del idealismo al final. Es decir, no cabría un final esperanzador o no sería tan pertinente. Entonces, Capra siempre, en sus mensajes optimistas, sobre todo lo que tiene es mucha inteligencia y mucha capacidad para aplicar la dialéctica. No es... Es decir, por eso toca tanto, y yo lo voy a decir claro, ¿no? En ese sentido, Frank Capra es uno de los cineastas que más entusiasman, sobre todo a la gente inteligente, ¿no? Y a la gente sensible, ¿no? De este mundo, no como otros, no como otros. Y eso es precisamente por su idealismo aplicado a su inteligencia y al momento histórico en el que se mueve. No hay otra. Es decir, como cineasta es de los grandes del viejo Hollywood. Luego, estableciendo tramas y problemáticas en las tramas es inteligentísimo y a la hora de resolverlos es un soñador. Es un soñador pero justificado por el tiempo y por al final por su doctrina enarbolada en esos tiempos en Estados Unidos, tiempos de bonanza en Estados Unidos, hasta que llega el 39 de la guerra y después de la guerra o a final de la guerra, no sé concretamente cuándo, hará Qué bello es vivir, ¿no? Entonces también un cineasta, bueno, comprometido con su tiempo histórico como son todos los cineastas, necesariamente. Uno hace cine a partir de la realidad que ve y la realidad que ve la interpreta a partir de su forma de hacer cine, necesariamente. Pasa todo por la personalidad, por la doctrina de uno. Entonces, esto es clave a la hora de aplicar el idealismo en esta película, a la hora de aplicar ese final optimista, ese final feliz. Y es inteligentísimo. Es una película que choca, que siempre. Y fíjate, luego hay dos maneras de ver a Frank Capra, ¿no? Uno, cuando ya se ha visto a Frank Capra y a lo mejor está un poco alienado por este mundo, tal, lo otro, dice. Llegas y dices, joder, ya estamos con la sensiblería. Y sin embargo, siempre te llega a emocionar precisamente por esa inteligencia. No es una sensiblería barata como podríamos hablar de Qué bello es vivir o Cinema Paradiso, películas paradigmáticas de la sensiblería, por ejemplo. Eh, dime, perdón, que te tengo aquí muteado que si no me oigo doble. Dice la vida es bella, ¿no? Uy, sí, La vida es bella, perdón. Me he traspapelado, coño, como es del mismo cineasta. Bueno, pero el caso es ese, que no acude a la sensiblería barata y por eso nunca, o muy difícilmente, te va a parecer un cineasta que busque la lágrima por la lágrima. Es muy complicado. A lo mejor en la que más puede parecerlo, a lo mejor que lo busque es en... Joder, ¿en qué bello es vivir? Ya me equivoco con los títulos. Pero ni eso, ni eso. Siempre justifica a partir de la inteligencia todo su idealismo y todo eso. Lo que has hablado tú luego acerca del estatalismo, etcétera. Es verdad que es peligroso caer en un fundamentalismo democrático, además propio de esos años de Estados Unidos, años de bonanza, ¿no? Incluso la guerra, pues si bien hizo pasar cierto tramo de pues de
de problemas económicos, de problemas sociales en Estados Unidos, tampoco lo tocó tanto como otros países, ¿no? Como puede ser Francia o Italia, países que quedaron tocados y atravesados por toda la historia, por proximidad y por todo. Entonces es una época pues que en general Estados Unidos está bien establecido y los principios de Estados Unidos están bien establecidos. Se defiende la propiedad privada, ¿no? La familia, la búsqueda de la felicidad. De hecho, son citas que el propio autor Frank Capra rescata de, pues eso, de los textos de los padres fundadores, de los textos de grandes presidentes insignes estadounidenses, ¿no? Como pueden ser Lincoln, Jefferson, etcétera. Entonces, pues eso, es decir, siempre es un optimismo y un idealismo justificado y que llega al fondo precisamente porque muestra la lucha, es decir, que la bondad, ¿no? Y que la familiaridad, ¿no? Y que la camaradería no son gratuitas en un mundo corrupto. De hecho, bueno, también incide en esto es que son matices complicados, porque Frank Capra, por un lado, es decir, exalta la vida estadounidense y los valores estadounidenses y por otro lado critica el devenir turbocapitalista, como hablo al principio. Entonces juega en esa dialéctica y todo, pues lo casa todo perfectamente. Lo casa todo perfectamente, es que no tengo nada más que decir. Te dejo paso y así van saliendo temas. Sí, ya que a colación, que ha salido La vida bella, que tengo que decir que por lo menos hay una película no interesante, no cae ni... Yo que me la vi hace poco, vamos, me la vi entera, no a trozo entera. En versión original, no hay que ver los doblajes porque manipulan mucho. En versión original. Hace una película medianamente original y una obra correcta. Es un pelotazo a los 90 porque la ponen como obra maestra incuestionable y no obra maestra por la temática tan polémica. Nada más, ¿no? Pero es una obra por lo menos ciertamente cierto que sí, bastante inteligente. ¿Eh? Es una película interesante, leche. Me la vi, ya lo he dicho. Sí, es correcta. No hace ninguna obra maestra, ninguna obra notable, pero hace una No, obra como la bueno, de ayer sospechoso habitual, por ejemplo, ¿no? claro, sí, por eso hablaba precisamente del. Es decir, no tiene que ser necesariamente mala, siempre que sea, pero sensiblera es un buen rato, ¿no? Sensiblera sí que es un Sí, buen pero no rato. abusa. Sí, pero no hay. Yo me esperaba más abuso de la música, más encuadres relamidos, y no. Eso en todo caso lo hacen los estadounidenses. Benigni hace una obra que se deja ver y que en hay momento dice, joder, vaya estupidez sensible, era ridícula. Interesante, una película interesante. Ahora que incluso correcta, macho. Pues ya está. Bueno, lo que iba. Pues, ¿por dónde tirar? Bueno, seguía con el discurso de la democracia, lo de la democracia en Franca, pero entonces, claro, no hay ningún, por suerte, no hay ningún tipo, aunque parece atisbarse un pequeño horizonte de fundamentalismo democrático, lo palía la propia estructura dialéctica de la película. Eso es importante. La crítica social del espectáculo, todo. Es que precisamente en Pero hay la, un en la momento, por dialéctica. ejemplo, hay un momento Sí. que No, digo, no, hay un momento de su. Yo lo veo un subrayado innecesario, o yo lo hubiera concebido de otra forma, y por eso no me parece sublime, a saber, la situación en la que James Stewart acude a ver a los grandes presidentes, Lincoln o los grandes lemas. Yo no hubiera puesto tanta transición, tanta música. Yo no lo veo pertinente porque al final acaba en una especie de una apología de apología. la igualdad de un modo bastante forzado. Cuando si hay un valor realmente que sublima, ese valor lo tienes que mostrar de un modo desnudo, de modo Antonioni. ¿No? Ese personaje advirtiendo un plano descriptivo, pues esos valores, esa abstracción del cuadro, la mirada a lo mejor emocionada, como la Ana Karina en vivir su vida de Godard. Esa lágrima mientras ve la película, ¿no? Depurado. Mientras ve Juana de Arco, por cierto. Mientras ve Juana de Arco, la de Dreyer, la película de Dreyer, no la de Ingrid Bergman, la de Dreyer, la muda, la de 28. Que lo de Ingrid Bergman con Juana de Arco, Hijo, estaba bueno, ya lo sabemos, ¿no? Anécdota del cine. Y es más importante, quería interpretar la obra maestra, Juana de Arco. Bueno, entonces, lo hubiera presentado de un modo más desnudo, porque al final parece, no sé. Claro, es verdad que Capra parece que en la secuencia, la situación quiere partir de un punto de vista más que Mick, es decir, que quiere representar la emoción del protagonista a través de una forma objetiva. Se puede justificar ahí, bueno, vale. No es muy impertinente. No llega al nivel de un dramatismo forzado, una sensibilidad forzada al modo de Douglas Sirk en Obsesión, del 54 con Rock Hudson, que yo creo que tuvo que ser imposición del productor, porque las utiliza Douglas Sirk en la película, acaba siendo machacada por un argumento forzadísimo, típico del cliché melodramático de folletín, vamos, de las novelas estas de folletinescas.
Entonces, bueno, vale, se puede permitir. Y bueno, volviendo a la obra, es una obra de una tensión dialéctica, una estructura apabullante, es que es acojonante, o sea, el nivel, porque Frank Capra mantiene el estilo de continuidad hollywoodiense, del viejo Hollywood, pero siempre con unas estructuras vivas, no es un montaje tan invisible como voy a decir Raúl Walsh, el de Howard Hawks de los 40, sino es más fiero, más dialéctico. Ujú. Howard Hawks, vamos a tener y no tener el paradigma del montaje invisible, muy sutil, pero el paradigma del montaje invisible es así. Pero aquí no, aquí se nota el peso de la cámara. Aunque hay ciertos cortes no imprevisibles, pero que uno los asimila sin verlo, en tanto que hay tal fluidez que uno no da tiempo a aprender todos estos encuadres, uno advierte la estructura de la película o los cortes de cámara necesarios. Pero unos cortes muy fluidos, esa continuidad fluida pero tortuosa, dialéctica. Y Frank Capra pues eso lo mantiene. Y también se nota que eso es finales de los años 30. Si uno ve el cine ya no de Capra, de principios de los 30, bueno, y de otros países, etcétera, la viveza dialéctica, pero tortuosa, quebrando la continuidad, vamos, es común. Es común, es común. Y por eso es un cine, como he dicho, el cine de los años 30 es un cine absolutamente vivo. Es un cine, a diferencia de los años 50, que no está tan estandarizado, que sigue siendo un Hollywood clásico, pero mucho más estandarizado, más estilizado, más amanerado. El cine de los 30 es un cine vivo, es un cine dialéctico. Se puede ver en muchísimas películas, muchísimas, y de grandísimos autores. Pues hay muchísimas películas porque no están tan bien valoradas o muchísimas olvidadas, porque claro, no tienen una estructura tal que permita erigirlas como mito cultural. Claro, sin embargo, los 10 mandamientos, Ben-Hur, claro, por su forma, ¿no? Si va a cumplir buenas cosas, se difumina. Eso sí, se difumina. Bueno, lo que iba. Es una obra cojonuda, es una obra No, sí, sí. cojonuda. Y cómo Frank Capra, claro, lo que has dicho antes. Lo que has dicho antes en la obra, si está bien impreso, está bien insertado y que refleja la propia idiosincrasia cultural, histórica, personal de Frank Capra, toda esta idiosincrasia se refleja, mejor dicho, a través de una estructura, la dialéctica entre, ¿cómo decirlo?, entre la vieja tradición europea de las relaciones personales y el sueño americano. Entonces, claro, siempre está presente estas relaciones de camaradería, etcétera, etcétera, en oposición a, ¿no?, lo que has dicho, al turbocapitalismo, a la usura, por así decirlo, o a la vileza, al egoísmo, ¿no? De hecho, ha sido un modo muy dicotómico. Siempre está esta relación tortuosa es producto de toda esta concepción de Frank Capra en la que se inserta de un modo más alambicado toda su tradición cultural y sus expectativas para con el mundo nuevo que él alumbra, ¿no? Los Estados Unidos como el paraíso o el futuro esperanzador en donde se pueda ejercer realmente la libertad de facto, por cierto, y no de conciencia, ¿no? Una libertad real, no una libertad de corral, una libertad de conciencia, pues claro. Y bueno, eso. Bueno, sí. A mí lo que me interesa en ese sentido es el nivel de todas las dialécticas que establece. Primero, lo que estábamos hablando, ya por dejarlo claro para terminar. Se mueve la dialéctica, precisamente como tú has dicho, de un inmigrante que llega a Estados Unidos y Estados Unidos le da todo, mediante su trabajo y mediante su tal, y bueno, un poco de suerte también, ¿no? Como todo, porque no olvidemos que Frank Capra empieza de obrero en Hollywood, ¿no? Pues eso, montando escenografía, montando escenarios, etcétera. Luego se mete de extra, luego consigue guionizar y finalmente acaba primero ayudante de dirección y luego dirigiendo películas, ya con contrato, etcétera. Entonces, pues es un poco la dialéctica entre esta América que le ha dado todo, ¿no? Y en la que cree firmemente, ¿no? Y en esto se ve, es decir, la apología que hace en virtud de la subjetividad del personaje, pues eso, enseñando a todos los presidentes cómo les admira, ¿no? Y cómo toda esa tierra se ha ido conformando para ser lo que es en el momento. Y luego la dialéctica esta de, precisamente como tú has dicho, pues ese comunitarismo, esa forma de vivir cercana, ¿no? Esa camaradería que existe en los países europeos se inserta ahí como contrapunto necesario de lo malo de América, ¿no? Que es este individualismo que se va enajando más y más y más, pues hasta hoy día. Entonces eso es importantísimo. Además de luego la dialéctica en las instituciones propias, es decir, no crea como hacen muchos, ¿no? Que van de disidente, etcétera, no crea un hombre de paja en virtud del cual todo está conectado con todo y todo lo gobierna uno, sino que si bien la sombra de los corruptos, de los políticos mangantes, etcétera, es alargada, existe esa posibilidad de revertirlo, ¿no? Y es lo que nos muestra con este final, pues absolutamente magnífico, Frank Capra. Entonces la dialéctica en este film es necesaria, importantísima, y es precisamente por eso por lo que no cae en un idealismo de esa forma que podamos decir o un optimismo de abuela, que ya lo hablamos un día en un programa.
y es necesario remarcarlo. Luego, que sea una obra maestra, es decir, yo no lo considero una obra maestra ni la mejor película que me he visto de Frank Capra. Sí que es una obra sobresaliente, sí que se le puede poner un 10 perfectamente, pero luego eso yo no la veo tampoco como una obra maestra. A lo mejor luego ya por el rodaje de ver Capra, etcétera, a lo mejor si es la primera película que ves de Capra, lo dicho, que al final los criterios de la obra maestra se van difuminando y es complicadísimo. Un día ya hablamos de los criterios, tenemos ahí un vídeo hablando de ello. Pero bueno, sea como fuere, pues es un obrón acojonante con el sello de Frank Capra, con el sello de emocionar sin sentimentalizar, con la capacidad del optimismo, ¿no? Y con la capacidad de meter situaciones y personajes concretos que ayudan pues al gran caballero en su gesta, ¿no? Que al final es un poco la línea en la que van los films de Frank Capra, un hombre contra el mundo. Un hombre que todavía conserva los valores en un medio donde no se conserva ninguno de los valores y quien puede pasar por encima de uno pasa por encima de él, pues contra el mundo prácticamente. Y en ese camino, en ese hacer, ¿no? Pues surgen contrapuntos, surgen pequeñas amistades, camaraderías, etcétera, que le ayudan a conseguir su fin. Entonces, y además suelen ser interpretados por personajes sumamente inocentes. No son gente inteligente que conoce de la corrupción y sin embargo prefiere portarse bien, sino que son gente, digamos, bueno, estos personajes principales de Frank Capra, lo vemos también en El secreto de vivir, lo vemos en Vive como quieras, lo vemos en... Son gente inocente que verdaderamente cree en el bien como motor del mundo. Y creen en la camaradería, en la ayuda a los demás, en los grandes valores, como motor del mundo necesariamente. Y todo esto, toda esta corrupción, todo esto tal, lo ignoran. Y entonces son pisados, de primera, son pisados por todo este sistema corrupto. Y sin embargo, el hombre, el protagonista, se reforma. Entonces podríamos hablar, pues, eso del caballero, ¿no? Del noble caballero ejecutando grandes gestas contra los malos. Entonces, también existe cierto, a lo mejor sí que podemos hablar del cine de Frank Capra, de cierto maniqueísmo, pero no un maniqueísmo forzadísimo, ni tampoco un maniqueísmo que digamos desaforado, porque por ejemplo, el senador que estaba metido en toda la corruptela, ¿no? Y que se había demostrado su verdadera cara intentando echarle, al final de todo, no puede más con ello y realiza la confesión, ¿no? De que ha sido corrupto, de que ha traicionado todo lo que creía, etcétera, y acaba saliendo bien. ¿Estos finales saben bien? Sí, son finales que saben bien y que dejan al espectador con esperanza, ¿no? Pues eso, con la sensación de que es posible, ¿no? De que es posible invertir el orden de las cosas donde impera pues el mal o la corrupción o los intereses privados en virtud, pues eso, de un mundo de camaradería. Y no sé qué iba a decir, lo iba a comparar con otras películas, con otras películas de Capra. Pero sin embargo, claro, está al tocar el tema, es decir, ese tema que tú has hablado del fundamentalismo democrático, ya hemos hablado, que es peligroso caer en él, pero en esta película, tratando de un tema tan actual como es la política, que ahora podremos desarrollar después, de la corrupción política, de todos esos entramados, ¿no? Entre la prensa, que efectivamente es uno de los motores del poder, vamos, pero de tiempos prácticamente inmemoriales. El que no quiera aceptarlo es cosa suya, porque eso es así. La propaganda, lo tenemos con la Unión Soviética, con los estadounidenses, etcétera. Entonces es así. Pero bueno, eso. Joder, no sé ni lo que estaba diciendo, macho. Bueno, te he dejado paso y ya vamos hablando. No sé qué estaba diciendo, macho. Que como me lío, empiezo a cambiar de tema. Estaba hablando de analogías con obras de Frank Capra. Ah, ¿Vas sí, a citar bueno, eso. alguna? Siendo un tema tan actual, la política es difícil al final ver este idealismo como una forma real de resolución. Y eso es lo que no me pasa con otras películas. Es decir, como por ejemplo El secreto de vivir, ¿no? O que también está metido dentro de la política, pero no sé, es que luego también es que es complicado. En este mundo fatalista es complicado, pero por eso puede dejar a lo mejor, también por el contexto en el que nosotros vemos las películas, ¿no? Puede dejar un peor sabor de boca una que otra, ¿no? Etcétera. Entonces, pero para mí no es la mejor de Frank Capra y además, ni de lejos, yo creo, ni de lejos. Es decir, tiene unos películas, por ejemplo, la de... Bueno, es eso, es que la inverosimilitud en el mundo de hoy en día de creer las resoluciones de Frank Capra es lo que complica, es lo que hace que a muchos se les atragante Frank Capra. Ya te dejo paso, que no me quiero liar a hablar. Claro, sin perjuicio de su calidad, porque ya Claro, claro. sabemos el peligro ideológico, como algunos autores sostienen, filosóficos, de decir que, bueno, este pensamiento ya
carece de validez o de fuerza real porque perdieron la guerra. A ti te suena esto bastante, ¿no? Esta Sí, sí, sentencia. sí. Gustavo No, Bueno, perdieron la guerra lo porque podemos tenían... decir. No, sí, bueno. Pero hombre, no, es que no le resta valor, pero muchos lo toman al pie de la letra y no lo han entendido. No le resta valor, pero es una interpretación equivocada. Sí de Gustavo Bueno. Y me extraña esa interpretación, porque es errónea. Ganaron porque tenían más bombas. Vosotros, ganaron lo que ganaron, joder, y que se metieron en terreno en la boca del lobo, ¿no? Esto respecto a la filosofía alemana. En fin, bueno, esto es otra cuestión. Pero bueno, eso ya hablaré un poco, es otra cuestión de materialismo y de Sí, ideología y sí. otra cosa. Bueno, entonces Frank Capra, básicamente, concibe América, Estados Unidos, porque América es una metonimia. Eso también es... la idea de América, por cierto, es una idea, claro, un concepto, si se quiere atribuir. Es un concepto producto de la hegemonía cultural estadounidense, de la ideología dominante, del imperio que produce el gran capital. Por eso dice América, no América. América es bastante grande. ¿Eh? Luego te llegan los antropólogos postmodernos y dicen, no, es que América viene de eso, del imperialismo cultural estadounidense, porque no ignora Hispanoamérica, no, es que ignora las tribus de no sé qué, de no sé cuánto, de la raza pura, ¿no? La raza pura indigenista de Mesoamérica, estas gilipolleces postmodernas, ¿no? Valga la redundancia. Pues bueno, lo que ignora es toda la matriz hispanoamericana y precolombina y toda la dialéctica que ha habido de civilizaciones previo a Estados Unidos, a la creación de los Estados Unidos. Que por cierto, los españoles llegaron antes. Pero bueno, eso es otra cuestión. Hay calzadas, de hecho, hay caminos de calzada romana en la zona de Oregón y California, es decir, Sí, sí, sí. hay una cantidad de testimonios brutales. Y la moneda española circulaba por los Estados Unidos, es decir, bueno, una cantidad de datos brutal. Hay que leer a Estanislao Jorge País, ¿no? Que luego eso no lo habla. Otro tema interesante que luego, si quieres, sacamos, eso no lo habla Antonio Escotao en su libro, ¿no? Los enemigos del comercio. Pero bueno, si quieres, luego hablamos de eso. Pero gente lo que ha pasado, Antonio Escota hizo una chapuza de primer calibre con esta trilogía. Una trilogía maniquea, leyenda negrista y encima apologeta al turbocapitalismo colonial inglés, que es el imperio más pirata que existe. Es un desastre de libro, una chapuza. Que quiera leérselo, que no se lo compre. Más vale que lo adquiera de otro modo, porque no me jodas. Puto desastre. En fin, nada, ningún respeto por esa trilogía, un puñetero desastre. No ha gastado hojas para nada. Y no hablo de más porque leyendanerismo anti-español, leyendanerismo antisoviético, es decir, no hace una interpretación rigurosa de la realidad. Unos maniqueos, se llama leyendarrosismo británico, lo que he dicho es leyendarosismo británico y holandés. Parece que han concebido el mundo, la libertad, la igualdad, la fraternidad y demás cositas, lo han hecho dos imperios. Tirando Se ve por que el tierra también racionalismo, el romano, etcétera. el romano, era una puta mierda corrupta, ya está. Y el cristianismo medieval igual, otra mierda corrupta. Clero, militar, clero, militar, clero. No entendía nada de un desastre, yo creo que se fumó varios tripis. Bueno, siguiente. Esa cojonata, no me cabreo. Con esa trilogía yo la he estudiado, tengo un cabreo de tres pares. Porque no se puede hacer un libro más infame y deleznable. Porque es que además lo hizo en una época en la que, si me dices que lo estaba haciendo en la Segunda Guerra Mundial este libro, pues normal la tortuosa dialéctica. Había oposición, había facciones enfrentadas. Joder, ya no digo entre países, entre nazis y fascistas, entre fascistas y comunistas, entre comunistas y demócrata americano, entre demócratas franceses. Había un mundo variado, coño. Pero lo haces en pleno turbocapitalismo globalista del siglo XXI, encima haciendo apología. Claro, tu clase de ciudadano. Bueno, infame, infame. Yo la estudié esa trilogía y Jesús Maestro hace una buena crítica de la trilogía. Me faltó más cera. Y también menos. Bueno, de eso ya hablaremos también otro día. Bueno, pues eso. Ve como los Estados Unidos de América, Frank Capra, como la resolución de facto o como el terreno ideal de los valores, no prístinos, los valores humanos que porta el viejo mundo, es decir, toda la tradición histórico-cultural europea, por así decirlo, de la vieja Italia, de la vieja Francia, europea entre comillas, bueno, ni toda Europa otra. Ve a Estados Unidos como el terreno idóneo para esta resolución. Entonces, la obra de Facampa esto es constante. Claro, en un terreno idóneo, pero no puro. Porque la realidad pura, quien intente buscar realidades puras como razón pura, la justa. Claro, ahí está la contrapartida de los Estados Unidos. Se presenta formalmente como el paraíso en donde lleno, constatado por Jefferson, Lincoln, donde se puede realizar la libertad, igualdad ante los hombres, pero que estamos ante un mundo dialéctico y ante un país que, aunque lo deja sugerir Frank Capra, la invasión del gran capital, de la masonería y de todas las sectas protestantes con todas sus paranoias, porque las sectas protestantes es acojonante. Con todo el utilitarismo, la ética protestante y el espíritu del capitalismo que trae consigo todo esto. Y esto lo añades a las miserias universales de toda época histórica y la dialéctica universal que ha habido en la historia y que seguirá habiendo, porque el hombre es un lobo contra el hombre y sigue siendo una lucha, y punto, aun por mucho que se intente enmascarar, ¿no? Pues claro, ahí está este cine tortuoso de Frank Capra, por eso es un cine que da gusto verlo, porque decir, lo muestra finis operis, fini operantis,
se queda para él, en su fuero. Pero Fini Operin muestra toda esta estructura. A lo mejor le falta más cinismo tortuoso, porque claro, es que esta película te la ves en plena, no pasa el que se la vea, en plena posmodernidad, claro, con todo lo que ha pasado, que esta película es del 39, estamos en el 2021, con todo lo que ha sucedido. Entonces, claro, no se la ve pues desengañado, pero no se ríe de ella porque sabe la calidad, ¿no? Reírse no en el sentido de facto, ¿no? Sino en un sentido abstracto, decir, joder, no qué chapuzas ha hecho, ¿no? Si ojalá pasase eso. Lo veo, yo esta película la he visto de un modo limpio, porque es que está muy bien hecha, está muy bien construida, pero claro, la ve desengañado desde la distancia, Claro. sin perjuicio de su calidad poética, ahí está la distancia, que no hay que separar. Claro, en plena posmodernidad, cuando la política, ya no que sea ya el espectáculo, sea pues la máscara, la forma pues para entretener a la gente, ¿no? Al populacho, que el poder adquiere para entretenerlo y para seguir con sus planes y programas, porque sigue siendo toda la realidad de conspiraciones, de dialéctica, de grandes capitales y de degradación de la sociedad de la modernidad, sino que encima la calidad que ofrece hoy la política, en fin, no particularizo con partidos políticos, pero hombre, alguien con dedo de frente sabe quién tiene los discursos más pobres y más degenerados, que son casi todos. Entonces, claro, esto llega a tal nivel de degradación y demacración cultural y antropológica que, claro, esta película la ve muy lejana, muy lejana. Y fíjate que en esta película muestra todos los tejemanejes dialécticos, y toda la corrupción, no solo económica, que eso hablaremos, ¿no? Sino la corrupción psicológica, ideológica de los senadores, ¿no? Y fíjate además cómo se convierte en un patio de niños, macho. ¿No? Cuando levanta la voz, la vuelve a bajar, levanta la voz, jajaja, ¿no? Empieza... Ahí se muestra ya la corrupción psicológica y la presión psicológica, ¿no? El protagonista o sea, está muy bien, es que está muy bien estructurada y muy bien narrada. La vieja es un maestro absoluto. No, Entonces, la idea de corrupción de esta película de Frank Capra es una idea con varios colores. No se reduce a esa idea puramente mercantilista que es la que ha predominado y sobre todo con la crisis económica, ¿no? Que parece que solo existe la corrupción económica. Es decir, es más corrupto quien trinca dinero de un constructor, no del pueblo de Marbella, no pongamos en la cabeza de Marbella, el pueblo de Marbella, sino de un constructor, es decir, trinca dinero de un particular, no de la gente, no del pueblo. Otra idea metafísica, que para qué, sino la peor corrupción, ¿no? De las peores corrupciones que existe es la ideológica, la psicológica, que está relacionada siempre con la económica, ¿no? Porque siempre están las malversaciones y etcétera. Todo lo que hablaremos, ¿no? Y todo, o sea, esto es largo. Es decir, resumo, que si no me enrollo, esto es un tema candente de que dosificar. La idea de corrupción que maneja Frank Capra en esta película se mantiene en varias escalas. En la corrupción del pantano, en la corrupción en los ideales americanos, en la corrupción ante los procedimientos institucionales del Senado. Y claro, esta película no está hecha a la caza de brujas, que luego ya hablaremos. Sí, luego también de lo que hemos hablado, de la corrupción entre... De la corrupción que establece conexiones entre diferentes poderes fácticos, ¿no? Eh, entre poderes que se supone independiente, ¿no? La libertad de prensa y la distancia que tiene con el Senado, con el gobierno, eso lo rompe. Entonces, una obra inteligentísima. Sobre todo hay que decir que es una obra inteligentísima, vamos. Es decir, una obra inteligentísima y hilada muy fino y muy bien narrada visualmente, que ahora hablaremos. Si rechina por algo, es decir, es precisamente porque Frank Capra proyecta el futuro. No sabemos si porque de verdad piensa en ello o no, o para aderezar pues eso, sus películas con su carácter, pues alegre, feliz, tal, en el que vemos que proyecta para el futuro una victoria, aunque dura, una victoria de todos estos valores, ¿no? Tanto americanos como del viejo mundo impreso en el nuevo mundo, etcétera. Y luego hemos visto que hemos caído en todo lo contrario, en el cinismo y en todas estas relaciones, no ya al nivel en el que estaban por aquel entonces, sino mucho más desaforada. Es decir, ya no es solo la prensa y la política, sino pues la prensa, las farmacéuticas, la política. Pero es que además voy más allá. Es decir, ya no es solo estas relaciones que de facto están y de facto, pues eso, se relacionan unas con otras para ayudarse, aunque tengan objetivos diferentes, para ayudarse a cumplir los propios objetivos, etcétera, se echan una mano, tal, unos a otros, etcétera, otros a unos, sino que encima, vamos a decirlo así, en la película, la victoria se consigue gracias a la ayuda y a la camaradería de ciertos sujetos que persiguen los mismos valores e ideas que James Stewart en la película. Existe la mujer esta que trabaja, pues eso, pues digamos que de segunda, de secretaria en el Senado, ¿no? Que sabe mucho de los trapos sucios, etcétera, que la ayuda. Están los del pueblo del protagonista que también le ayudan y de hecho salen a combatir con contrapropaganda, ¿no? Y echándose a la calle, repartiendo folletos, saliendo de manifestaciones, etcétera. Es decir, ya no es solo
que el cinismo que vende no solo se ha solucionado, sino que se ha exacerbado mucho más, sino que además todas estas relaciones y todo este valor y carácter que tenía el pueblo para defender al propio pueblo, ¿no? Si podemos hablar de pueblo, ¿no? Que en tanto concepto metafísico, pues se entiende, ¿no? Los de una localidad, ¿no? Para defender a los suyos, ¿no? A los que viven codo con codo, a los que se han criado en la misma tierra, etcétera. No solo no se ha, digamos que ampliado esta concepción en virtud de la cual pues tú ayudas al prójimo, a tu vecino, al que comparte tierra contigo, al que vive codo con codo, al que es compatriota tuyo, etcétera, ¿no? El compartir tierra, algo tan profundo y tan arraigado en el ser, ¿no? Y compartir historia. Es decir, ya no es que eso haya ido a más, es que eso ha desaparecido directamente. Es decir, tú a uno, por ejemplo, pongamos por caso que tal, uno consigue colarse en el Congreso, pese a toda la corrupción y lo control que tienen eso, a debatir y a confrontar las ideas. Es decir, el pueblo no va a dar nada por ti, porque estamos todos atomizados. Es decir, tu pueblo y los de tus vecinos son completamente desconocidos. De hecho, es que estas relaciones de tierra, todas estas relaciones que establece, todos estos valores del viejo mundo, y impreso en el nuevo mundo, no solo han crecido, o sea, no han crecido, sino que han muerto. Es decir, han muerto absolutamente. Ahora es igual de desconocido tu vecino que el que vive ahí enfrente que el que pasa por el pan. No conoce a ninguno. Y ya para más Inri ya no les ves ni la cara, ¿no? Pues eso es un poco lo que hace caer en el cinismo. Aparte de todos los chanchullos y que todo esto ha aumentado, aparte es que ya uno no puede ni contar ni con la camaradería de los suyos. Es decir, porque ¿quiénes son los tuyos? Ya casi no hay ni tuyos. Pronto va a desaparecer hasta la familia, no me jodas. Entonces, es por lo que se puede percibir la película de cinismo. Pero la película es fantástica. Y el optimismo y el idealismo, como he dicho antes, completamente justificado. Y luego, la manera de narrar de Frank Capra es absolutamente excelente. Es absolutamente excelente, como decimos, como has dicho tú antes. Se ve en él impreso, ¿no? La manera de hacer cine del viejo Hollywood, ¿no? Todo con esas continuidades, ¿no? Con esa... Además, no es una película pese a... Fíjate que tiene otras obras como la de Vive como quieras, etcétera, que sí que son más barrocas, ¿no? Con más atención al detalle, etcétera. Pero esta yo no la veo una película, en cuanto a encuadre, no la veo una película muy barroca. Sí que tiene sus momentos, a lo mejor, de cuando muestra los grandes monumentos o las estatuas de los grandes presidentes, sí que tiene sus momentos pero no es exactamente una grandilocuencia, pero bueno. Pero no una película barroca. De hecho, una película para mí muy, muy bien hecha porque, dado el tema que trata, es seca. Es decir, es seca en encuadres. Es decir, todos estos toda esta narrativa ligera que hacen estos viejos de Hollywood, estos viejos artesanos de Hollywood, pues le añade esa sequedad, ¿cómo decir? ¿Cómo decir? Esa sobriedad utilizando un plano contra plano muy sucinto, para mí con sobriedad en elementos, no... Pues eso, y además, como tú has dicho, la modifica, es decir, modifica esta forma de hacer. Si bien vemos continuidad, no es lo mismo que en Howard Hawks. Vemos unos planos de acercamiento, por ejemplo, interesantísimos y que además tampoco, si bien no son el montaje invisible de Hawks, tampoco son precisamente los cortes abruptos de Godard o de Cecilia Bertov. Es decir, son cortes y maneras inteligentísimas de mover la cámara y de entender la cámara. Y además, pues eso, es decir, arrastrando la continuidad y la tradición de estos poetas, eh, consigue hacer, ¿cómo decir? Por ejemplo, me estoy acordando de un plano, es decir, de un par de planos. Un holandés que mete cuando James Stewart está en la calle, cuando va a pegar a los de la prensa, que aquí también vemos pues el carácter pues el carácter mundano, el carácter de la gente pobre, ¿no? De aquellos de la vieja Europa. Parece que se haga un poco el retrato a sí mismo Frank Capra, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a Gary Cooper o a James Stewart liarse a puñetazos con los de la prensa o con eso porque son unos cabrones. Es decir, es la primera reacción del ser humano. Bueno, pues en una de estas, cuando va a pegar a uno de la prensa, mete un holandés que es subyugante absolutamente y es acojonante. Es decir, y no ha sido un corte abrupto precisamente de Godard, pero sí que ha roto un poco esta narrativa, esta vieja narrativa, sin salirse de ella. Es un puto maestro. Y además de muchas cosas más que se pueden hablar. Luego hay otro plano bueno, respetando la continuidad, cuando entran al despacho, yo creo, eh, James Stewart y la secretaria, en el que estás siguiéndolos perfectamente, ¿no? Una especie de traveling, y después justo mete la cámara delante, es decir, no sé, una capacidad descriptiva acojonante. Una capacidad descriptiva acojonante con una originalidad de diseño. Es acojonante. Es decir, o sea, Frank Capra como cineasta es absolutamente idiosincrático. Es absolutamente idiosincrático en todos los sentidos. Ya te dejo paso, no me quiero enrollar más.
No, el puñetazo es que la realidad no se reduce a palabritas. Claro, claro. Llega tal momento claro, no es que le han dicho tonto en el periódico, es que le difaman de tal modo que a él le pueden buscar, vamos, le buscan unos problemas grandísimos con todo, ¿no? Con todo. Además tergiversando, todo lo que tergiversa. Entonces, claro, ahí está la resolución de Frank Capra, es que la realidad no se puede resolver de palabritas. No se puede imaginar muchas situaciones donde diga, oye, más difamado, más pisoteado, pero vamos a dialogar. Aquí vamos a dialogar. Aquí no dialoga nadie, ¿no? Claro, claro, Y claro. esta patochada postmoderna de la gente se entiende hablando. Mejor es lo del diálogo, ¿no? Pero no, la gente se Claro, entiende claro. gritando. Rompe el Tiene que mito ver a ver de. estas cosas, cómo rom- funciona, ¿no? Rompe el mito de Y los luego, para cortar el palabritas diálogo y metafísico, rompe el mito del diálogo de Zapatero, etcétera, ¿no? la cuestión del diálogo metafísico, pues de este diálogo, todo esto se entiende dialogando, que va a la estela de la alianza de civilizaciones, de la ideología de género y todo eso. Son las grandes máscaras que tiene el poder para expandir su totalitarismo en su falsa conciencia. Das a la gente una droga para que se imagine un mundo multicolor. Ya no digo los políticos, que son marionetas, tontos útiles. No digo el gran poder, digo de facto, en el sentido de facto, no que lo estén planeando, de facto. Y de jure, de derecho también. Tú das toda esta droga, uno se siente bien imaginando un mundo de colorines que no existe, y entonces, pues nada, ¿no? Seguimos de facto en el decurso de los planes y programas que a los que le competen, o sea, a lo que les es pertinente, pues lo ejercitan y punto. Ejercitan y punto, porque los diálogos metafísicos se callan no en el sentido dialéctico, como he dicho, sociológico, social, económico, político, de lo que he dicho de facto de jure, sino en su sentido ontológico, en su sentido real. El diálogo es metafísico, o sea, este diálogo, ¿no? Intercambio de opiniones, en tanto que se está postulando una forma de la realidad. Y cuando se postula una forma de la realidad, necesariamente se están implicando planes y programas, que muchas veces son opuestos o contrapuestos, los cuales no se pueden resolver muchos necesariamente solo hablando. De hecho, nunca se resuelven las cosas hablando, sino actuando. O sea, toma esta determinación, pues los tanques se mueven de este sitio. O la producción baja de 100 a 50, o sube. No, pero no se reduce filológicamente la realidad, ¿no? Esto es lo que no. Y luego, por otro lado, el sentido metafísico del diálogo, porque hay un diálogo, ¿cuándo se corta? ¿Quién determina las preguntas del diálogo? El punto de vista. ¿Quién determina el lugar, el sitio? Es una idea abstracta, como hablar de libertad, y ahí está la especie de problema de la película, pero que luego se va resolviendo, ¿no? Con libertad, cuando se emociona con libertad, fraternidad, pero bueno. Pero esto es ya en el sentido, mi crítica en el sentido popoderno, ahora sigo con la obra de Capra, pero eso es todo lo que hemos Sí, hablado sí, del sí, sí. diálogo, el diálogo. Primero porque hay intersección dialéctica de ideas, de planes y programas, etc. En segundo lugar, ¿quién pone las condiciones del diálogo? ¿Son externas? ¿Son internas? Si son externas ya no es un diálogo libre. ¿Qué es el diálogo libre? Las ideas que me vienen puras de a saber cuándo de mi conciencia protestante, ¿no? Mi conciencia pura, y yo digo, bueno, estoy iluminado por la libertad absoluta, la libertad suprema, y yo voy a dialogar con este. Estoy empoderado, ¿no? Es decir, que pide el principio. Es como decir, ¿dónde está el mundo? Cojones, ¿cómo que dónde está? En el universo, ¿en qué punto? En el universo. Ya la idea del universo, como habla en metafísica, ya se cae el puzzle. No es pertinente a la pregunta, ¿no? Pues aquí no es pertinente esta idea metafísica de diálogo. Como idea límite puede venir bien, pero cuidado. Cuidado. Como idea límite en el sentido de un esquema de más o menos para debatir. No hay diálogo, hay debate. Punto. Ya fíjate, hasta cuando dices, ¿qué tal hijo? Bien. Ya necesariamente eso es dialéctico. Porque está diciendo que estoy yo bien. ¿Cómo lo sabes? Ahí ya estás metiéndote en tu conciencia de tu propia realidad. Que tu realidad es la realidad en su conjunto. ¿Cómo la interpretas? O sea, ya con eso es dialéctico. Ya se cae, es que se cae. Como si toda la opinión va en lo mismo, que lo hemos dicho. Y bueno, luego otro punto de la obra de Capra Macho es la relación amorosa que tiene, porque es muy sutil, muy elegante, no hay ningún beso, no hay ningún te amo para siempre. No, y eso sí lo hay, o sea, sí hay una relación cuando sale, ¿no? Cuando sale ya totalmente desengañado de ese museo, pero no hay nunca un beso, una relación amorosa sin besos. Es una relación amorosa que no se enamora a primera vista, siempre en esta obra Capra como El secreto de vivir. Es un enamoramiento procesual que parte siempre de la reticencia cínica de ella. Además, Jean Arthur, siempre está Jean Arthur en esas dos películas. La reticencia y que va evolucionando, mejor dicho, al punto en el que ama, ¿no? al protagonista. Y a su vez la dialéctica y el discurso del protagonista, ¿no? Gary Cooper, o en este caso Jesse Stewart. Es decir, es una relación sutil, es una relación elegante, amorosa, y no es de repente por dos diálogos más bonitos que me hayas dicho, dos principios idealistas, he pasado de ser una cínica a una enamoradiza. Claro, Esto claro. se va desarrollando como el amor tortuosamente. Y gracias a la camaradería y al amor, o al amor como forma de camaradería, o a la camaradería como forma de amor, se puede decir Ujú, muchísimas cosas, ¿no? ujú.
es cómo se pueden embarcar los proyectos. Ahí está siempre el idealismo, ¿no?, de Frank Capra, el punto de vista, el leitmotiv de los proyectos políticos, uno de los leitmotiv ideológicos de las películas de Frank Capra. Con estos dos ejes, camaradería y amor, la unión entre la gente, que no es una unión solo de física, es una relación de vínculos. Y que tienen que llevar a cabo planes y programas, no basta hablar. No, decir, estamos de acuerdo todos. Y además, Porque si no, fíjate lo que está pasando ahora con la posmodernidad capitalista. Estamos de acuerdo todos con este tema, con este. Pero al final, si estás hablando siempre de lo mismo y siempre estás hablando, la causa sui, el varón de Munchausen, que se estira de su pelo para no caerse. Pero te va a caer, claro, es tu causa sui, ¿no? Es la causa sui. Pues hablando, a los mismos que se entienden, pero que no llevan a ningún puerto lo que dicen, pues se queda en un ritual al final. Y que lo han hecho muy bien, que lo han clavado muy bien todo esto con la posmodernidad y todo. y además, fíjate que la inteligencia de Frank Capra también se ve en esto, ¿no? En la capacidad de mostrar, perdón, el enamoramiento como un proceso que se va aislando, ¿no? Que se va aislando, y que es elegantísimo y sutil, es decir, como es en la vida real. Es decir, el proceso de enamoramiento no es dos palabras bonitas, lo que tú has dicho, un diálogo tal rimbombante y de repente ya estamos enamorados, ¿no? O desde la primera toma de contacto se nota que ya hay tal. No, 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 no. De hecho, desvía la atención, Frank Capra, inteligentísimamente con otra mujer, ¿no? Que es la hija del amigo de su padre, de aquel senador importante del que estábamos hablando. Entonces lo mete muy sui generis. Pues eso, otro tipo de inteligencia. Vamos, otra forma de ver la inteligencia de Frank Capra. La naturalidad con la que desarrolla estos amoríos sin necesidad de recurrir a lo fácil, que son los besos, Sí. etcétera. Claro. De forzarlo, sí, no, totalmente, ¿qué es eso? Y luego la obra, es una obra barroca, bueno, el concepto barroco es una obra que se mueve en muchísimas escalas, como siempre, Sí. ¿no? La policromía, ¿no?, la que se mueve es apabullante, en donde, claro, este esquema dialéctico está ajustado a las situaciones, es decir, la situación tiene la tensión formal que le es propia o que le son propias las situaciones para tener toda su potencia. Es decir, los debates en el Congreso, la dialéctica de Tortuosa está acorde a la situación dramática, a la estancia en el que está, al edificio, a lo que se está representando la película y todas las ideas que están imprimiendo. Es un estilo tenso, seco, depurado, o sea, muy bien construido, pero no es austero, tampoco es austero, se puede decir barroco en el sentido de abundancia, lo que he dicho, la policromía. La abundancia no es tanto en la composición del cuadro, que está muy bien estilizado, siempre maneja con Franca para perfecto los fondos, como los grandes maestros. La eléctrica entre el fondo y el primer plano no gratuita. No es un horror vacui pura, no se queda ni en horror vacui manierista ni en lo contrario de un modo manierista, no. Siempre hay una necesidad poética detrás, o sea, no es un esteta que mira que bien me queda el cuadro, ¿no? Esto como Hathaway cuando te mete un paisaje, no es pues puro esteticismo, que también como estéticamente impecable, sino poéticamente que está justificado, joder. Y ¿qué iba a decir? Así no se mantiene tanto en esta escala de cuadres cuanto en su dialéctica de cuadros. Y ahí está. Además, tensos, dialécticos, fuertes, Sí, firmes. sí, sí, sí. Claro, no exagera las sombras, en un estilo clásico depurado, no exagera las sombras, o abstrae o deforma la morfología. Me acuerdo ya de la película de Julien Duvivier, Gólgota, que narra los últimos días de Jesucristo. Es una obra apabullante, claro, ahí deforma las sombras, todo. Es una obra apabullante, es una obra magnífica. Es una obra magnífica, claro. Es un estilo distinto, ¿no? Pero Capra es capaz de contener todo este barroquismo visual y dirigir una estructura dialéctica compleja y densa, macho, que lo hace un trabajo de puta madre, lo hace un muy buen trabajo, macho. Y no me acuerdo que iba a decir así, luego lo que ya no se reduce el personaje de J. Stewart tanto a los ideales del patriota americano. De hecho, fíjate cómo critica Jean Arthur al principio de la patria americana, ¿no? Otro que se ha creído el cuento, viene a decir, lo viene a decir así, lo viene a sugerir, no lo dice así, pero lo viene a sugerir, ¿no? Claro, en su cinismo desengañado, ella no es una corrupta, sino está desengañada, sabe el mundo de mierda en el que vive y punto, el mundo dialéctico en el que vive, ¿no? No representa tanto los ideales sublimes del patriota americano, cuanto cuanto que refleja, mejor dicho, su rectitud o encarna los valores de rectitud y de honradez y de principios firmes. Es decir, es eso. Es como lo que le sucede a Gary Cooper. Y luego cierta inteligencia, claro, pero siempre está presente eso, la rectitud, la firmeza, todo. No, Todo. y luego En ningún también. momento es un bobo, ¿no? En ningún momento esto es postmodernismo kitsch al modo de Forrest Gump, macho. Claro, Ya claro, suelo claro. decirlo medio violento a mí mismo. Claro, es que es lo opuesto, Es justo lo opuesto. es el reflejo de lo que era el cine en Estados Unidos en el año 39 y el esperpento en el que se convierte en los 90. Que eso ya tenía el de curso, ¿vale? Ya tenía el de curso, pero es que es la gran dialéctica, el gran ejemplo dialéctico, macho. Y El además, ejemplo dialéctico. una cosa importantísima también de este ejemplo dialéctico inserto en el propio film es precisamente
que el mundo ni es un estrato de corruptos absolutamente que lo controlan todo como marionetas, ni tampoco el mundo feliz aquí en virtud del cual pues a partir de mi voluntad y de mis grandes ideas puedo conseguir lo que quiera. No, no, de hecho, fíjate, existe un momento dialéctico interesantísimo, el desengaño de la mujer, de esta secretaria, ¿no? Y vemos pues el optimismo, ¿no? O la pulcritud, digamos, ¿no? De los valores de James Stewart. Sin embargo, en el momento en el que le hacen el impeachment, podríamos decir, y le intentan echar del Senado, James Stewart cae completamente. De hecho, cae ya en el desengaño y desengaña la figura que había glorificado del propio Abraham Lincoln, ¿no? La estatua del Abraham Lincoln postrado así sentado, que hablaban como No que estaba espera esperando nadie. a alguien. Claro, no espera a nadie. Entonces, claro, una vez la ha glorificado, después la tira por tierra porque dice que esto es imposible, yo me voy a ir. Y dice, lo único que puedo hacer es irme. Y sin embargo, cuando cambia de postura, ¿no? Cuando entra en este cinismo, cae en el juego que quieren que caiga aquellos corruptos, la, la secretaria pues se da cuenta de que no, se da cuenta de que metiendo un poco de fuerza y con la ayuda de tal, del periódico que tienen esto, de los de su pueblo, etcétera, es posible. Entonces pues, esa dialéctica está todo el rato, es decir, ni blanco Sí, ni sí, negro, ni glorificamos a Lincoln, ni tampoco le convertimos en mierda falsaria. Entonces eso es lo inteligente y por lo que no cae en el mito democrático, lo que hemos hablado. claro, claro. Ni todo es Siempre hay democrático, ni barreras, nada es democrático. Ahí. las barreras dialécticas. Y luego ya el mito de la democracia, una democracia unívoca. Soy un modelo de democracia perfecta, el nuestro. Claro, que en Estados Unidos antes del 45. Es que creo que lo que va sucediendo, claro, esta película, el último año de entreguerra, fíjate, luego 45, el pesimismo de posguerra, el cine tortuoso, a que ver solo el manantial de King Vidor. Vamos, joder. Esa película mucho claro no la soportan porque dice que es la apología de la derecha nietzscheana, de no sé qué. Bueno, está tan escocido porque hace una obra de Safora Quimvidor, un poeta húngaro, claro, de la vieja Europa, ¿lo ves? Un gran poeta nacido de la vieja Europa, con un talento descomunal, vamos, uno de los grandes poetas del cine. De hecho, trabajó en el mudo como no, haciendo obras maestras como la de Y el mundo marcha, del 28, como un clásico de primer nivel, ¿no? Clásico mudo de primer nivel. El manantial es una obra, vamos, es el individuo frente a la masa, es la lucha del individuo frente a la masa, el individuo con principios frente a la masa, con todas las relaciones tortuosas, tiene unos discursos Gary Cooper impresionantes. Se va un Gary Cooper ya desgastado, yo no sé ese Gary Cooper joven, un Gary Cooper de... Claro, por eso hay que verlo siempre todo, ¿no? Todo en su contexto, es un Gary Cooper de 48 años, ya desgastado, además metido en unas relaciones en su vida tortuosas, se nota en la cara el desgaste, pero todavía tenso, está tenso. No es como ese desgaste que tiene, por ejemplo, en Solante el Peligro, que se notaba ya cansado. Sí. Ya la cadera le está dando problemas, se nota al andar, aunque le da un estilo muy elegante, pero se nota el problema. O la que me vi el otro día del Hathaway, ¿no? La del Jardín del Diablo, que es buenísima. Ya se nota la cadera que, claro, empieza a fallar, ¿no? Muy alto. Pero bueno, esto es otro punto, ¿no? Y luego, por no hablar de la caza de brujas, todas las mitologías que se generan en torno a la caza de brujas, la gran mayoría demonizando y poniéndolo como si fuese la Inquisición, ¿no? El mal absoluto. Y otros poniéndolo como si fuese pues, algo necesario contra el comunismo, ¿no? Mundial. Esto es importantísimo, el periodo de caza de brujas. En fin, se le da popularidad como se le da popularidad a la guerra de Vietnam, porque es la propaganda perfecta para el cambio de modelo. Era el leitmotiv perfecto. Vamos, no ha habido nunca una guerra tan comercial como todo el antibelicismo en torno a la guerra de Vietnam, que fue el punto de partida de meter la posmodernidad tú, otro de la rama de la posmodernidad. Claro, del colonialismo. ¿Qué está todo? Lo han hecho, está todo de puta. Me parece que el cuento ya, la historia está escrita, macho. Haz esto de la historia de San Agustín, porque está muy bien escrita, joder. Porque uno ve todas las relaciones perfectas que se han ido estableciendo, macho. Toda la guerra de Vietnam, la introducción de la droga, pero es que está todo clavado, tío. Que sí, que Pero sí. bueno, no voy por lo cerrado. Y luego, ya la posmodernidad, cuando se empieza a introducir en Estados Unidos fuertemente, la caída del sueño americano, ahí tenemos El Padrino, ¿no? Como una reacción o como una crítica de desaforada al sueño americano, en tanto que se refugia en la familia, pero de los años 40, se va a los años 40, macho. O sea, va a épocas históricas pasadas para rescatar la idea de familia y una idea de insertar una idea oscura de nación que es reflejo de toda esta decadencia y de la degeneración ya. La que ya sueño americano antes del Padrino, ya lo sabemos, la jauría humana, la noche de la iguana, el graduado también, el graduado. La gente me tanto me cambió el graduado, que representa muy bien, está muy bien hecha. Y luego ya la posmodernidad estadounidense, pues claro, fíjate, es decir, todos los procesos dialécticos, históricos que han ido sucediendo ya sucedido en Estados Unidos, pero en contexto internacional. Todas las operaciones de falsa bandera, todas las grandes operaciones de... Y hasta llegar a 2020, la fecha en la que estamos, con todo lo que ha sucedido, sobre todo desde hace más de un año y medio, que ha sido ya la guinda del pastel, claro, esta película la de uno muy, muy lejano. Muy desencantado, sí. Les encanta pasado ver las relaciones necesarias y la continuidad, pero hay tal abismo que es acojonante, es acojonante. La ve uno con gozo, porque está muy bien hecha, y es muy delicada y muy sutil, pero la ve
con fatalismo. No es una película en la que te flagela y dice, ojalá fuese así todo esto ya. La ve como aún una así, joya y dice, otro día más. y aún así, viéndola desde el desengaño absoluto y viéndola desde el cinismo, está tan bien hecha que Frank Capra consigue arrancar ese empuje que intenta lograr con la película. Entonces, Que sí, que vamos, sí. eso es precisamente el síntoma de un obrón ante el que nos encontramos. Por ejemplo, a mí siempre me sucede, yo me la veo. Un momento, yo me la veo. Y digo, qué buena película, está bien hecha, bueno, esto, no. Y al final siempre acabo diciendo, joder, es que puede ser una obra maestra, es que está tan bien construida, es un talento inusual, o sea, era un maestro absoluto, inusual, que consigue una obra maestra, o una que raza la obra maestra en la película sobresaliente, tomando un tema que se puede vulgarizar tanto, mundanizar tanto como en la política. Que sí, que sí. Porque eran tejemanejes para entretener, una película corrupta en la que está bien, pero punto, no. Que es algo muy. Joder, está muy bien hecha, muy bien hecha, muy Le bien pasa hecha, con te casi jodes. todas sus películas. Cuando hablamos, por ejemplo, de películas que ya traeremos si nos pedís, lo que sea. Cuando hablamos, por ejemplo, de La locura del dólar, o cuando hablamos, por ejemplo, de El secreto de vivir, se meten fregados gordos. Es decir, a tanto fregados tan grandes como es hablar de ciertas instituciones que, o bien por la crítica, muchos las consideran incuestionables, ¿no? Intocables, no son los santos los que nos ayudan, los que nos salvan. Por ejemplo, los tejemanejes judiciales, ¿no? Que se mete también, y de abogados y de periodistas, etcétera, que se mete en el secreto de vivir. Pues eso, es complicadísimo salir bien parado de eso. Porque o bien caes en la apología absoluta o en una crítica mordaz que puede ser perfectamente realista, pero que todo el mundo tacha y, bueno, y el propio sistema tacha de. Pues eso, de que no procede y te tiran la película a tomar por culo. Entonces, moverse en esa. Al filo de la navaja, macho. Con productoras, pues eso, que en aquel momento no eran tan poderosas, pero que ya iban apuntando alto, iban apuntando fuerte, etcétera, que, bueno, que ya hemos hablado de esta dialéctica de instituciones, productoras, con el gobierno estadounidense, con las compañías de inteligencia americana, la policía, etcétera, ¿no? Con los casos de, pues eso, incluso de adoctrinamiento, coño, pues igual que pasa con el cine soviético, pasa con el estadounidense, es decir, hay Claro, claro. cierto nivel de adoctrinamiento, cierto nivel tal. Entonces, moverse al final de la navaja sin hacer apología absoluta y sin que te tiren la película atrás o te corten toda la película o media película, es complicadísimo y ahí es donde brilla. Metiéndose, Frank Capra brilla metiéndose en estas instituciones tan polémicas y tan cuestionables y a la vez tan difíciles de criticar y consigue brillar. Fíjate, el secreto de vivir con todos los abogados, la prensa igual, todos los líos, todas las conchavaciones de por medio para tirarle. Y No, en la locura del dólar, con todo el entramado bancario, lleno de tiburones, lleno de absolutos usureros, de gente que solo presta porque quiere embargar casas. Presta para embargarte después. Y mete. Claro, y mete personajes que conservan esos valores de ayudar a la gente, tal. Es que inteligentísimo. Y de hecho, es el único que consigue que finales burocráticos queden clavados, macho. Pero para mí la obra maestra más gorda, bueno, de Frank Sí, Capra, macho, puede ser La locura del dólar perfectamente, o por ahí puede andar. Eso ya es no sé, yo complicado. no. Es que es brillante, no sé si decir que es una obra maestra, pero es brillante. Ha llegado un momento que dices es brillante, punto. Luego, claro, hay obras maestras y obras maestras. Para mí, bueno, yo considero que hay obras maestras ya absolutas, incuestionables, y obras maestras que podrían ser, o que lo son, pero bueno, o no. Es lo que te digo, hay obras maestras, por ejemplo, ¿no? El reportero de Antonio, incuestionable, incuestionable. No puedo decir otra cosa, no podría decir otra cosa. No puedo decir, es un película que puede ser obra maestra, no, que es una obra maestra y que no, no bajo del burro, ¿no? Inamovible. Como quien dice. O Vampire de Dreyer, o yo qué sé, 200 más, ¿no? Nosferatu, incuestionable, Blow up. incuestionable, incuestionable. La mano en la cabeza, por ejemplo, la dialéctica, lo que ha dicho además del idealismo de Capra, ¿no? De las nuevas generaciones, vamos, lo más opuesto, y se nota por la época de Antonioni en el Michelangelo Antonioni en El reportero, cuando viene a ilustrar que las nuevas generaciones van a repetir los mismos errores, es decir, ese fatalismo totalmente desaforado de un maestro además depuradísimo. Esta desgracia es su última gran obra, suficiente con todas las que hizo, vamos. Entonces, ¿qué iba a decir, macho? Bueno, siempre está presente toda la estructura dialéctica de calumnia, de corrupción, todo a través de que se canaliza a través de las instituciones de facto y que tienen capacidad de propaganda, todo. Es decir, la estructura de Capra entiende muy bien el mundo en el que vive. No es un idealismo, venga, he hablado con la gente, he hablado, ¿vale? He hablado, era convencido. Y ya van a hacer un mundo chupi igual, no, un mundo dialéctico. Más aún, es que las ideas, yo el personaje de Jesse Stewart no se ve como un héroe. Yo no sé si lo que ver como un héroe. Yo no,
Por No, no. suerte creo que no lo presenta, no, por suerte no lo presenta. Por suerte no lo presenta como un héroe, porque no lo es. Tiene sus pecados y sus ingenuidades y todo. Y lo del proyecto del parque en el fondo es un leitmotiv, da igual. No, perdón, un leitmotiv. Es un McGuffin y un leitmotiv, en cierto modo, ¿no? Lo del parque, perdón, lo del campamento, está pasando un virus de Kurosawa. Una obra que, en fin, que guardaba buenos recuerdos y al final, pues la dialéctica. Pero bueno, también la idea de Hay bueno, que bueno, ya revisarla verás, y ya verás. traerla. Hay que revisarla y traerla, yo creo. Sí, sí, sí. Y, joder. Y bueno, es decir, cabrito Yo, con claro, Billy. es que precisamente esta genialidad es que es inaudita. El conseguir resolver burocráticamente desde el estatalismo, etcétera. O sea, una trama, perdón, burocráticamente, no. Una trama que tiene que ver necesariamente con el Estado y se resuelve desde el estatalismo de una forma tan buena, tan inteligente, tan bien hilada, tan perfecta para no caer en ningún maniqueísmo. Porque, por ejemplo, en On the Waterfront, macho, pues se puede criticar yo creo que un poco más. Vivir, hay que volver a revisarlas, pero también, también, Claro, también cae a lo mejor en hacer apología de lo que critica en ciertos puntos, pero sin darse cuenta. Es decir, aquí no se habla de que sea la intención del autor en este sentido, ¿no? Sino que puede caer perfectamente porque un tema, uno se mete en un terreno pantanoso. sí, muy Entonces, pantanoso. entonces es muy inteligente. Es decir, hay que ser muy inteligente para hacer lo que hace Frank Capra. Bueno, fuera como fuere, Vivir está filmado con mano maestra y se nota de Kurosawa. Entonces, esas obras que tengo siempre personales, bueno, a mí hace muchísimos años siempre tengo un recuerdo inmenso de esa película, ¿no? Pero fuera como fuera es una obra que está filmada de un modo impecable, sublime. A lo mejor puede haber una analepsis más reiterativa que otra, pero se nota que es Kurosawa, que se nota. Es que solo con filmar, que es filmar en estado de gracia siempre es acojonante. Puede caer a lo mejor en cierto humanismo más, no naif, pero en cierto humanismo que pierde su fuerza dialéctica en algunas películas, pero no es que siempre conserva toda su potencia. De hecho, vamos, los siete samuráis es el escudo frente, ¿no?, al palabrismo, al dialogismo. Es una de las obras más dialécticas materialistas que existen. Los siete samuráis, además con una temática, unos principios muy sencillos. Las películas más perfectas que se han hecho en la historia, pero vamos, de seguro, de seguro. Y bueno, hablar de sus tropecientas obras maestras más. Que ya haremos un día en especial y nos falta en especial de Kurosawa, porque anda que no tiene obras Sí, maestras. sí, sí, Anda que no sí. tiene. Anda que no tiene. Nos faltan muchas obras. A mí de los cineastas que tienen más obras maestras, por ahora, junto a Hitchcock, están en empate. Pero claro, ya no es el número, porque luego hay cineastas que a lo mejor solo han hecho 3 películas, ¿no? Otra obra maestra, pero vaya obras maestras. Es decir, no va por ya acumulación, ¿no? Pero bueno, esto es un punto importante. Otra idea más, otra idea más. Bueno, aparte de la estructura de Cal, no podemos tener mucho tiempo Bueno, todavía para hablar de una yo producción. quería hablar también de un La, punto importante. Ah, bueno, si quieres, sí, venga, termina. no, la propaganda, claro, la propaganda soviética es más descarnada y además la época histórica, en la historia, dentro de la historia del arte, sus propósitos, pues claro, es una propaganda descarnada, el ejercicio del materialismo dialéctico de una forma poética vanguardista, pero que rompe la continuidad. Claro, tienes a Bertov por un lado y a Eisenstein. Yo prefiero a Eisenstein. A Eisenstein de. Digo, Eisenstein. Digo, no, bueno, es que cuidado. Bertov, perdón, Bertov. Pero el Bertov no el de Cineojo, que al final me decepcionó el documental. Tiene unos reduccionismos que le impiden ser una obra maestra, sino el del 11º año y el de la sexta parte del mundo. ¿Por qué? Por la fuerza universal de sus ideas, que es acojonante. Además, mientras que hay un quiebre dialéctico muy tortuoso en Eisenstein, en Bertov llega a unos límites, vamos, llega a dividir, lo he dicho muchas veces, la pantalla en 3 encuadres, llega a establecer dialéctica entre 3 encuadres, entre dos, lo funde, es decir, el nivel, la audacia poética y estilística de Bertov es insólita en la historia del cine, es insólita, es acojonante. Y el hombre con la cámara, otra, macho. Sí, 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 sí. Yo pondría mejor el hombre y la cámara, así es más, ¿no?, como con el hombre y la cámara. ¿Es el hombre con la cámara o de la cámara? Y mira que me he leído el título 20 veces, pero El hombre no me de la gusta. No, no lo sé, El macho, no de sé. o con. Es que cuidado con lo del de y el con, macho. Claro, claro, yo no Fíjate que sé si es. Ahora lo dudo, ahora lo dudo. El hombre de la cámara es, yo creo, pero ¿eh? Es el hombre de la cámara, yo creo. sí, de la cámara, ¿no? Pero yo qué sé, la mente a veces, pues nada, macho. Bueno, y luego hay un punto muy importante del Capra, que eso también aparece en El secreto de vivir, que es la idea de campo, la idea de la vida del campo. Claro, es un hombre, Ujú. no es un ingenuo, un urbanita ingenuo, ¿no?, que viene aquí, que ha estudiado en la Universidad de Oxford. Es un hombre que vive en esa vida apacible, tranquila del campo estadounidense, con todos los tejemanejes que hay siempre. Porque claro, yo creo que en ningún momento se idealiza el campo, ¿no? La belleza del monte, de la vida del campo, sí, pero claro, en la vida dura del campo, el trabajo del campo, no me jodas, macho, ¿eh? Pero bueno, Capra no se posiciona en ningún momento porque no es su pretensión en la película, no puede estar aquí haciendo una disertación. ¿Y cómo huye de este tema? Porque no es pertinente. Pues con el diálogo
estético y metafísico que, ¿no? que le suelta el Gary Cooper. Y Stewart a la Jean Arthur, ¿no? Hablando de pues eso, los paisajes nocturnos, toda esta trascendencia, ¿no? Y esta trascendentalidad. Y esta inmanencia, pues sí, también es una trascendencia inmanente, valga los símbolos. Todo esto, ¿no? Entonces, claro, un hombre apacible del campo que llega a la gran ciudad, a la ciudad de los tiburones, a las grandes urbes. Y está todo tortuoso, ¿no? Todo, y cuando se enfrenta a un mundo. Esa A un dialéctica mundo como potentísima otra vez, en otra escala. Está dialéctica entre campo y ciudad, pero claro, no es el campo y ciudad, es que es el campo de la zona. Yo creo que será de Nebraska, pongamos Nebraska, porque ha dicho grandes pastos, Montana y centro, pues Nebraska, Kansas, nuestra zona, incluso Montana, la zona que está más hacia el este, vaya, y llega a Washington, la capital, a la zona este, a la zona, vamos al cinturón industrial, Baltimore, Filadelfia, donde Jean Arthur, creo que dice que es de Baltimore, ¿no? Creo que dice que es de Baltimore, zona industrial, clarísimamente. Sí. Entonces, bueno, siempre está esta relación tortuosa y muy, muy inteligente entre el campo y la ciudad, el hombre que llega del campo que no es tonto precisamente, ¿no? Que a lo mejor puede ser Que más no es idealista o tonto, no, pero pero claro, es inocente, claro. Es decir, es inocente porque ha estado alejado de los grandes tiburones. No le pasa lo mismo a la de Baltimore, por ejemplo, que dice que toda la vida, es decir, a vivir en la ciudad y por lo tanto no ha visto esos grandes pastos que hace la analogía al final con no haber visto ese tipo de vida despreocupada, ese tipo de vida distendida con la camaradería, con todo, es importantísimo. Luego también otra cosa, bueno, antes de nada, que si no luego se me olvida. Voy a leer aquí el chat. Tenido de la memoria dice que hay que hablar de Jane Arthur, que está muy bien también en este filme, está impecable, está impecable. Con una actuación muy sucinta, muy sui generis, totalmente, muy buena, muy buena. Y además muy A mí sucinta, me ¿no? sorprende. Sí, sí, es más guapísima, como siempre. Guapísima. Ya haremos un directo de las mujeres de los 30, los 40 y los hombres, ¿no? Actores, actrices me refiero. O si no nos tiramos. Cineastas no, los grandes actores, grandes actrices, porque es que el empaque y todo. Jean Arthur, la voz sí me es peculiar. ¿Eh? Yo, como no sé si te la has visto, pero en original, la voz de Jean Arthur es más bien chillona, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió de Jean Arthur es su edad. Pues aquí tenía casi 40 y no aparenta. No, no. Hay actrices que se notan, actores, el paso del tiempo, o está más envejecido de lo que parece, o viceversa. Es de 1900 Jean Arthur. Es de otras actrices como Irene Dunne, que es una actriz de primera categoría, también de los años 30, sobre todo. Es su gran época. Y vamos, de 1898, o sea, nació en 1898, de la generación de Bogart. Y eso sí me sorprende, macho, sí me sorprende. Y por lo demás, bueno, está impecable. Los registros, en todo. Sí, sí, muy contenida, muy depurada, sobre todo. Es decir, son actuaciones nada sobreactuadas. Sí que he oído la voz, me la he visto doblada. Pero había un momento de la película, ¿no? En el que había este error de que te sale el doblaje original. Porque me lo he visto online, ¿no? Entonces, claro, he oído la voz chillona, la que tú decías, pero está impecable. Y el que esté impecable también, ¿no? Al nivel de la película, macho. Es que además hace gracia porque resulta simpático, ¿no? En el papel de inocentón, James Stewart está fantástico. Le sienta genial, sobre todo Sí, para ser en este momento en el que es joven. Luego tú has hablado de él cuando es más maduro, ¿no? Cuando es más mayor, etcétera, que tiene otro registro diferente, como es normal. vamos, solo hay que recordar a Jesse Stewart de Vértigo. Y es que ese toque, bueno, ese toque Joder, no, sí, esa sí, sí. necesidad. Es como el Gary Cooper, digo Gary Cooper, pero de otro palo, y a la citar el otro, el que no le gustaba a Hitchcock. Bueno, Hitchcock daba a hacer a todo el mundo, ya que no El... tenía categoría. Gregory Peck. Son actores que con el paso del tiempo, como el buen vino, como el Sean Connery, ganan. Claro, depende del registro. No ganan del mismo modo. Hay algunos que adquieren un matiz trágico, en el caso de Jesse Stewart. Con la edad se le nota más desgastado, esa mirada melancólica, de ese hombre afable y tranquilo. Con la edad, como el Gary Cooper, adquiere pero sobre todo Jesse Stewart, una tonalidad, no es sombría, no me sale la película, la idea, coño, el concepto, melancólico, una melancolía Melancólico. metafísica. Esa melancolía metafísica la traslada Hitchcock de un modo maestro, era cojonante, en la de Vértigo. La de Vértigo. Es que culmina todo. Ahí en Vértigo culmina todo, además selecciona todo perfectamente. Y luego sus interpretaciones de Vértigo, fíjate, habla de la necrofilia, que sí, que está presente, pero que parece que No es Hitchcock se lo eso. toma chiste también hasta Vértigo. Hasta su propia obra, que ha hecho una obra maestra absoluta. Era un maestro, un maestro. Los Y, dos, Vértigo y Jesse igual. Entonces aquí, pues claro, ese papel de hombre afable sí le viene muy bien, como anilla al dedo. Luego ha hecho registros más dramáticos en años anteriores, por ejemplo, hay que recordar la de Cuando volvamos a amarnos, de Guarache Griffith, una obra maestra de primer nivel. Además muestra el desencantamiento, el desamor con el paso del tiempo y lo tortuoso de las relaciones. Hay un distanciamiento, antoniano, antonioniano, bueno, es que ya vaya que, nombres. de Antonioni, ¿vale? O sea, las palabritas de Antonioni, que bueno, sería al revés, ¿no? Pero bueno,
muy potente, es una obra potentísima y depurada, sin música, sin grandes alardes de gran melodrama, sin grandes subrayados ni nada, todo muy depurado, muy sutil, muy elegante, además en una hora 30, ¿no? Claro, y su papel es un registro ambivalente, ¿no? Aquí, aquí encarna un modo análogo el papel que puede hacer Gary Cooper en Secreto de Vivir, ¿no? O el que hace él mismo en Vive como quieras. También, coño, de verdad. También. Es un registro muy similar y que además que le queda muy bien, es decir, le queda, le viene como anillo al dedo, además esa cara de Pánfilo que pone, es entrañable, Sí, joder, es que lo consigue lo que quiere. Y luego también, bueno, voy a leer el último comentario que nos ha puesto Trineo aquí, que dice, tenéis que hacer un especial filmes de Navidad. Pues se puede estudiar porque tenemos Pelotazo y tenemos Obrones de Navidad también. Porque me acabo de acordar de una hora cuando he leído el comentario y yo creo que son de Obrón, sin ir más lejos de Frank Capra, se puede comentarle de qué bello es vivir. Y luego, de Pelotazo, si no recuerdo mal, si no corrígeme, Solo en casa, ¿no? De los 90. Sí, pero pelotazo. No, no, sí, sí. Claro, pelotazo comercial de Criticano. Pues esas pelotazos de comercio, ¿no? Puede ser yo que sé. Muchas, 200 más. Dos tontos muy tontos es un pelotazo también. Pero de comercio. No Sí, de. sí, no O de la de. críticas. La de Mari, coño. Joder, la de los 90, una comedia con la. Joder, se me olvida el titulito. Bueno, hay 200, macho. Hay 200. Son pelotazos comerciales, pero no es el pelotazo, es decir, la obra magna, sublime, magnífica, aprobada, toda la crítica la apoya como una obra maestra total, ahí está, ¿no? Todo Claro, lo las como que son. hablas, son los pelos. Sí, pero las que son de Navidad suelen ser más pelotazo comercial que otra cosa, realmente, porque nacen para eso muchas veces. Sí, pero pelotazos de Navidad, joder, hay, pero ahora mismo no caigo, macho. Hombre, Bueno, casamiento en invierno muchísimos. ya buscaremos, Ya, ya eso buscaremos. ya lo deliberaremos, vamos, haremos la deliberación. Joder, estoy de Y palabra luego también ahora. quería hablar. Pero bueno, y películas de Navidad muchísimos, o que se ambientan en Navidad, o que, por ejemplo, la película experimental está La Dama del Lago, que está muy mal valorada. Otro película de los 40. Vamos, arriesgarse a hacer una película en plano subjetivo continuo, con dos aireamientos, eso sí es cierto, ¿vale? Pero vamos, de una audacia impecable. Es una obra. Solo es un obrón por lo audaz de la propuesta y el rigor que presenta en ella. Aunque le falta densidad e intensidad, pero es que es un película. Un película. No, no me bajo del burro ahí. Y luego, escucha, quería hablar ya de que precisamente, es decir, volviendo a la película ya un poco ya para rematar si quieres, que realmente no es. Frank Capra no actúa de veleta, porque ya me contaste tú la anécdota, ¿no? De que cuando presentó precisamente Caballero sin Espada, invitó a políticos y senadores, no sé si locales o estatales, les invitó a ver el estreno de la película y todos le pusieron de sinvergüenza para arriba. Así que en ese sentido no podemos hablar de que Frank Capra sea un palmero en ninguno de los términos que se puede usar, ni tampoco alguien que regalase los oídos precisamente y además con la peligrosidad que esto tiene, ¿no? Frente a la productora, ¿no? La posición política, ¿no? De una productora y las relaciones que tenga una productora con el país, etcétera, pues al final determinan bueno, no su financiación, ¿no? Esto no es España, ¿no? O sea, Estados Unidos no es España y menos el Estados Unidos del que estamos hablando, ¿no? Que financian a todo Dios con dinero público para hacer auténticos bodrios. Sino necesariamente, es decir, tiene que tener una buena relación la productora con el Estado, ¿no? Con los políticos, etcétera, pues para prosperar, ¿no? Y en ese sentido no podemos hablar de Frank Capra en términos ni de palmero ni de nada, es decir, con dos cojones lo hizo. No sé, aquí aparece, mira, aquí la colección de Frank Capra, los primeros años, la década de los 30. No son los primeros años, son las grandes obras que hizo en los 30. Falta Horizontes Perdidos. Yo a lo mejor era de otra productora o que la colección no la ha añadido. Esa me falta por ver de Capra, de Horizontes Perdidos. Dice, el estreno mundial de Caballeros sin Espada tuvo lugar en la capital de Estados Unidos en octubre del 39. Ah, vale, o sea, es octubre, no enero, octubre. Se invitó a todos los senadores y diputados a la proyección, así como al Washington Press Club. Pero estos, presentados en la película como borrachos y ladrones, la denunciaron como antiamericana. Ya Y empecé ya con la paranoia. aún más polémica fue la oferta de varios estudios asociados de comprar el negativo para destruirlo, temiendo que las potencias del eje utilizaran la película como arma de propaganda. El presidente del estudio, Harry Cohn, rechazó la oferta y distribuyó la película por todo el país. Joder. Tengo que hacer los productores como debe ser. Claro, claro, claro. Bueno, pero se enfrentó a la dialéctica de la leche. Y vamos, genio irreverentes, en cierto modo un irreverente Frank Capra, claro, siempre es dialéctico porque es original, y otros maestros y genios, ¿no? que el maestro es el genio que sabe actuar ante la realidad, que nos rimos porque hoy día el concepto de genio es acojonante, macho. Es una genio por todos lados. No todo como la obra maestra ahora, parece que estamos en la época de total, lo menos hace unos años.
a lo que iba, vaya. Genios maestro irreverente, don Luis Buñuel, solo, vamos, está no, de lejos conocido. Porque además, irreverente y maestro. Irreverente con principio, además, y ser maestro. No como otros que dicen ser genios y luego son los genios irreverentes Almodóvar, ¿no? Como Almodóvar, que lo hemos escuchado. Pues también me reía, ¿no? No por otras cuestiones, por lo de genio Almodóvar y bueno. Sí. Los grandes irreverentes que siempre han ido a la moda, a las ideologías del momento, además con la forma poética degenerada acorde a las ideologías del momento, ¿no? Cumpliendo todos los papeles del transhumanismo, que es el modo eufemístico de llamar, pues de llamar al inhumanismo por moderno, vaya. El modo que tienen de darle, ¿no? O sea, ese barniz de falsa conciencia y encima intelectual, porque siempre todos estos nombres transhumanismo, todo con trans, ¿no? El prefijo trans, que es a través de. Pues es para darle ese toque intelectual, de construido, de corte de leusiana, Foucaultiana. O conceptualizarlo directamente, ¿no? Para crear una especie de. Pues eso, de concepto que sacan de la manga. Si ya está todo inventado. Y bueno, yo del film. Del film poco más que decir, porque no quiero tampoco destruirlo con el discurso. Decía, mira, ahora que hablamos de genio irreverente y de Don Luis Buñuel decía que no se puede elegir una tesis de una película. Es decir, es un absurdo. Y además es un completo pero absurdo. ¿Pero para la construcción de la misma o para la interpretación de la misma? Yo creo que para la interpretación de la misma. No como leitmotiv o inspiración intelectual del autor en virtud del cual construye la película. Como motivación. Yo no sé las intenciones que tendría Buñuel diciendo eso. Como motivación o como armazón directamente de la película. Es decir, las ideas que quiere imprimir el finis operandi, el cineasta, quiere imprimirlas en la película y conceptualizarlas de la forma. Claro, no es lo mismo eso que extraer de una película un discurso de una película. Claro, eso es. Es decir, no es lo mismo establecer una tesis y hipótesis acerca de qué significa esto y lo otro, que hacen muchos con Kubrick, etcétera, sobre todo en su época tardía, con decir las ideas que expresa. Es decir, por ejemplo, en Viridiana. Es decir, no se puede levantar una tesis de Viridiana en el que hagas un discurso de exactamente lo que quiere decir Buñuel en este momento y cómo el desarrollo de la historia. Sin embargo, en Viridiana puedes decir las ideas que están impresas, es decir, y la dialéctica de ideas y la maraña de ideas, el entramado tortuoso de ideas que hace en Viridiana, que es acojonante, lo tenéis que ver también, ya la comentaremos. Bueno, pues fuere como fuere, lo que hemos hablado, o sea, respecto a la interpretación de las películas, lo que hemos dejado en la doctrina y todo. La capacidad de interpretar acorde a el entretejimiento de las ideas que salen en la película, todas sus codas recodas, hay que ver lo que es la tesis, la idea de tesis. Tesis como conjunto de premisas que llegan a una conclusión o como recolección de ideas, en plan axioma. Perdón, sí, en plan axioma o en plan rizoma, en plan moderno, de recolectar por recolectar. O tesis como enarbolar un discurso en torno a una forma poética que no existe, porque siempre la interpretación de la película, de las ideas que brotan en la película, tienen que estar impresas en la forma poética, es decir, lo que hemos hablado, macho. No se puede estar en un discurso, justificar esa película, supuestamente, a partir de o mejor dicho, justificar la película a partir de un discurso que no está en ningún momento intrincado, metido dentro de la propia poética. Y además es lo que muchos harían con Viridiana, de hecho. Es decir, Viridiana está claro que expresa cierta idea, además muy contradictorias, muy polémicas, y además con unas posiciones sociales, ¿no? Estableciendo unas posiciones sociales, que si además rodada en España y estrenada en España también. Entonces, claro, es decir, muestra la maraña tortuosa de todo y la dialéctica de todo, es decir, sin caer en ningún maniqueísmo, es decir, por un lado la santidad de Viridiana, tal. Entonces, es eso. Es decir, que precisamente las ideas están, pero un poco moderno te puede sacar el discurso contrario. Es decir, te puede decir, pues Viridiana estaba alienada, ¿no? Es que, pero lo puedo sacar yo ahora mismo si quiero. Viridiana estaba alienada porque en el... Fíjate, te pones con la palabra y no acabas. Dices, porque por la represión de la mujer que se veía destinada al ostracismo en un convento, por el machismo opresor, todo. O sea, que se puede hacer discurso de cualquier cosa y tesis de cualquier cosa. La cosa es que, pues eso, no tiene sentido. Total, lo que se refiere a la crítica cinematográfica del cine, es decir, dar cuenta de la calidad, de la valía de una obra cinematográfica, siempre tiene que ser en función de la poética, es decir, su propia naturaleza. Y en base a su naturaleza, las ideas que se imprimen en la misma, si se imprimiesen o se imprimieren, quedan justificadas. Lo que no se puede hacer en ningún momento, y eso es la crítica postmoderna, es crear el arte a partir del discurso y no al revés. Es decir, el arte brota posterior y el discurso, cuando no tiene ningún sentido. Claro. Es decir, es el prima de la impostura, como hace el Rufino Salguero con Dos Bytes de la Contraria. Hace lo opuesto. Es decir, una serie de fenómenos y a partir de esa serie de fenómenos advertidos en una película, que ni es película ni nada, es una degeneración,
descompuesta, es un experimento fallido, es un experimento degenerado. A partir de esos fenómenos que abierto, traigo un discursito acorde a mis pájaros mentales. Pero de hecho, Y lo hilvano, y el problema no es hilvanarlo. Dices, el problema es decir, por tanto, esta película es una obra maestra por esto. No, eso es una impostura, eso es una sinvergonzonería de primer nivel. Tú puedes decir, cogemos esta película, no nos interesa la poética, vamos a coger los elementos que salen aquí para analizarlos como punto de partida filosófico, para un debate, como cualquier cosa, pues como una piedra, lo que hemos hablado, vale, perfecto. Y lo dices siempre, lo dejas justificado siempre. No me voy a dar cuenta de su calidad poética, no me voy a dar cuenta de la calidad de la película, sino de que me interesa la película como punto de partida para analizar las cosas, como poco Matrix, ¿eh? Que sí, que sí, que Matrix. sí. Pero sí, No puedo ya lo hemos hablado. el error capital es decir, Matrix está justificada por mi discurso, no. Estás justificando un bodrio por tu discurso. Claro, claro, pero que además lo que quería apuntar yo ya para terminar esto es que la idea de tesis en cuanto al arte es muy perniciosa, porque ya estás pasando todo el arte por el cientificismo. Es decir, de esto, a decir que el cine es tecnología, hay un paso. Es que hay un paso. Es que, hombre, depende del sentido de tesis, el sentido que se tenga de tesis y hoy día, pero vamos, no tiene por qué. El problema es que se caigan en la retórica directamente, y el cientificismo es retórica. O sea, retórica en general, en su versión cientificista, en su versión filosofista, fundamentalista filosófica, ¿no? O en su versión de cualquier otro tipo. Ese es el puñetero problema de todo esto, claro, lo que hemos hablado. Sí, sí. Y ya sabemos que todo este discurso postmoderno, por muy degenerado que esté, desde un punto de vista bastante objetivo, claro, esto se ve con una doctrina fuerte, dices, joder, qué bien orientadas están todos, macho, cómo homogeneizados están todos. Discurso postmoderno, pero el discurso postmoderno siempre tiende a un punto, macho. Qué casualidad, joder, tan libérrimos que son y, joder, macho, siempre van al mismo punto, joder. Y resulta, claro, y resulta que todos acaban pensando lo mismo. Y si por casualidad hay uno que en el ejercicio de su libertad absoluta en la sociedad postmoderna piensa otra cosa, a este le perseguimos. Lo que hablaste tú de los instrumentos parapoliciales, etcétera, los grandes grupos de presión, no. los lobbies de presión que han existido toda la puta vida. Que sí. Ya además usando sus propias armas se comportan como lo que supuestamente detestan, ¿no? Es curioso. Es curioso. Pero bueno, pues eso. Es eso. O sea, ya está. Y que uno, un caballero sin espada y las ideas que se imprimen cobran validez precisamente por su poética, claro. Y no al revés. Claro. Y por su tiempo además, histórico, etcétera, lo que hemos hablado. Que no es una cuestión de. Las ideas. Es un discurso del protagonista, ¿no? Cómo se van concatenando todos los fenómenos, representando, estudiando, la capacidad de representar las instituciones, todo. Claro, no puede salir de la forma poética, forma y contenido. Pues de ahí está la impostura postmoderna de coger aquí lo que me interesa y no está justificada algo que no existe. Hay una silla rota, es el paradigma de la deconstrucción del arte, en tanto la destrucción de la propia corporidad, ¿no? Creas un contenido sin forma, claro. Cuando la forma contiene el contenido en forma, esto ya lo hemos hablado. Sí. Sí que además van de novedoso y es lo mismo de siempre. Sí que además lo postmoderno es lo más reaccionario y lo más tópico que existe. Toda su metafísica, además, parte de la metafísica griega antigua, etcétera, pero degenerada, claro. Con todo, vamos, el principio monista de la sustancia, es decir, la reducción monista, todo es literatura, ¿no? Todo es cultura, todo es género, ¿no? Todo es construcción social. Es que todo es tecnología. Todo es tecnología, este axioma monista y metafísico es tan antiguo como el mundo. Es que el problema del postmoderno encima que no son originales. Usan ideas arcaicas, degeneradas, encima en su versión Agenda 2090. Entonces, claro, pues, provocan entre asco y risa, macho. Y si por lo menos perdiesen la guerra, ya me entiendes, pues bueno, te echa una risa, pero es que claro, precisamente porque la ganan aquí ir a más no poder, esto es una puta vergüenza. Y sí, fíjate cómo estamos. Y aquí seguimos. Bueno, pues eso, yo de Caballero sin Espada no tengo mucho más que decir. Es un obrón, es decir, recomendamos si te has visto este directo, parte de este directo no te lo has visto, pues es imperativo verla, vaya. Así como toda la filmografía de Capra, que si lo pedís, como he dicho antes, ya comentaremos más de Capra, porque un cineasta, pues, absolutamente en el top, pero absolutamente. Y además, idiosincrático como él solo. Y pues un obrón. Tampoco la vamos a matar alargando el discurso, llevamos 1 hora y media. O sea que yo creo que por mi parte todo bien. Pues esto es Caballero sin Espada de Frank Capra, un obrón absoluto, hay que ir a verlo. Por ir terminando, hemos hablado de todo, yo creo, no se me queda nada, pero bueno, si no lo comentaríamos mañana lo que fuese. Muchísimas gracias a Alberto Agudo por estar otra noche con nosotros. Es un placer absoluto, un debate magnífico y hemos estado aquí pues compartiendo un obrón en estos tiempos que no es poco, Que no es poco. Pues gracias a ti y a los que nos habéis estado escuchando, vaya, y
Pues ha sido un debate fenómeno acerca de un obrón, que es un obrón, macho. Y aquí seguiremos hablando de todo, de la realidad en general, de todo, claro, necesariamente. Como punto de partida del cine. Y lo demás, pues toca también. Pues muchísimas gracias, Alberto, como digo. También comentar, muchísimas gracias para todos los que nos veis, los del chat, los que habéis estado, los que os habéis ido, etcétera, y los que nos veis por YouTube. Muchísimas gracias por vernos. Es un absoluto placer compartir estos momentos con vosotros. Vamos a ver, lo que tenemos planeado para esta semana. Mañana habría directo de pelotazo de los 90, ¿no? Habíamos dicho. Y luego, bueno, vamos a verlo. En cualquier caso, teníamos, ahora la idea principal, hacer mañana pelotazo de los 90 y el jueves. De cualquier manera, lo anunciaremos por Twitter, así aprovecháis y nos seguís. @Última Filmoteca en Twitter. Seguidnos porque ahí siempre decimos cuando estamos en vivo, etcétera. La Última Filmoteca en YouTube, nuestra página web y la de nuestra productora, laultimafilmoteca.webnode.es. Y pues seguidnos aquí en Twitch, que nos ayudéis mucho solo con seguirnos, suscribíos si queréis, ya sabéis. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos por vernos. Ha sido un debate absolutamente fantástico y esta semana vendremos con más. Esto ha sido La Última Filmoteca, el último reducto del cine, y nos vemos pronto.